Bueno, entendido, entendido. Bueno, gracias al Señor que estamos juntos nuevamente para poder alabarlo y agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros y porque nos ha llamado, porque nos tiene vivos, con salud para servirlo. Así es que los bendigo, hermano, a cada uno, a la Marcia, al Efraín, a Eduardo, a Fernanda, a Franco. Y, y bueno, les invito a que podamos tener un ratito para poder adorar al Señor y que nos entreguemos a la alabanza, aunque es como diferente cuando estamos online, ¿cierto? Sabemos, pero igual el Señor no tiene límites de espacio. Así es que nuestros corazones unidos para estar en su presencia es suficiente. Así que le invito a que busquen en su Biblia Isaías 43, si no me equivoco. A ver si me equivoqué. Isaías 43, 7. Con esta palabra vamos a empezar, a motivarnos. Dice, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Comparezca el pueblo ciego que tiene ojos, los sordos que tienen oídos. Congréguense a una las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto? Que nos haga oír las cosas primeras. Preséntense testigos para ganar su causa y que se oiga y diga es verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existirá después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Bueno, con esta palabra, nos invito a que adoremos al Señor y que lo alabemos porque Él es el único que existe, el único que va a ser para siempre, el infinito. Y como dice el versículo 7, dice a todos los que Él llamó por su nombre y que para su gloria los creó. Y nosotros fuimos creados para su gloria, pues su gloria es que lo adoremos, que reconozcamos que Él es el creador, que de Él vienen todas las cosas para nosotros. Así es que por eso lo adoramos y lo bendecimos y nos alegramos juntos en su presencia porque Él nos creó para su gloria. Y Él va a darle gloria a su nombre a través de nosotros, a través de lo que hacemos, de la gente con la que estamos, de donde Él nos pone para allá, nos saca para acá. Él lo hace y Él lo va a seguir haciendo. Así que adoremos al León de Judá. Romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero
se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad.
llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, doquiera tú me guíes, Señor. Te seguiré. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos seguirlo y estar en su presencia. Hermanos, les quiero invitar a que podamos orar ahora por peticiones que están en nuestro corazón, en especial orar en este culto de día sábado por nuestro país, que sabemos que ya el pasado mañana se recuerda, o sea, como ya se cumplen 2 años desde que fue el estallido social y de que ahí cambiaron hartas cosas en Chile. Entonces quiero invitarla a que podamos orar por Chile, para que el Señor tome dominio de
de nuestro país, de las autoridades, para que derroque los principados que están gobernando, que no se ven, que son invisibles, pero que gobiernan a través de personajes y que el Señor sea el que gobierna, que Él sea el rey, que Él sea el gobernante de nuestra nación. Entonces quiero pedirle a Franco si puede dirigirnos una oración por nuestro país según como lo que el Señor ponga en tu corazón nomás. Tranquilo, nomás, así. Lo que Dios te ponga, vamos a orar. Nosotros vamos a Amén. apoyar tu oración. Bueno, Señor, estamos aquí reunidos como congregación para pedirte unificadamente, Señor, que tú guíes a nuestro país, Señor, que tú guíes a nuestras autoridades, Señor, a que tomen las decisiones correctas en todo lo que va a pasar y ya está pasando en nuestro país, Señor. Te pedimos que por favor tú pongas tu mano en la cabeza de cada una de nuestras autoridades, Señor, en aquellas personas que tienen que tomar las decisiones por nosotros, Señor, en aquellas personas que están delegadas para ser nuestros representantes, y que tú puedas, Señor, entrar en su corazón y permitirles que puedan ver lo que está bien y lo que está mal según tu ley, Señor, según tu palabra que nosotros creemos y anhelamos en nuestras vidas, Señor, para que se cumplan, para que este país sea gobernado por tu dirección, Señor, y no por los principados y potestades que quizás están afectando a algunas autoridades, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú vengas e irradies con tu luz a toda aquella potestad que esté intentando cambiar tus leyes, Señor, que esté intentando poner muros, Señor, para que no se cumplan tus leyes, Señor. Te pedimos que por favor tú, como el Rey que eres, Señor, te presente en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada uno de los chilenos, Señor, y tú les permitas Amén. ver y entender todo lo que es bueno, Señor, bajo tu ley, bajo tu boca, bajo tu corazón, Señor, bajo tu guianza, porque tú eres el único líder, Señor, tú eres el único capaz y el que tiene el derecho, Señor, de dirigir nuestras vidas, Señor, porque no hay nadie más que pueda, no hay nadie más que pueda decirnos lo que somos, Señor, lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú vengas, nos guíes a todos, que tu corazón se haga presente en nuestros corazones, Señor, en aquellos que realmente van a hacer un cambio, Señor. Así que te pedimos que tú, por favor, lo hagas bajo tu voluntad y no la voluntad de cualquier otra cosa que quiera arruinar o malinterpretar tus leyes, Señor. Así que por favor te pedimos que tú nos guíes, que tú te hagas presente aquí, Señor, que tú bajes a la tierra y nos guíes en este camino que ya empezó, Señor. Así que por favor te pedimos que tú nos clarifiques a las personas que toman decisiones, Señor, y nos mantengas en paz, Señor, y en una claridad perfecta para que las decisiones que se vayan a tomar sean las correctas bajo tu ley, bajo tu mandamiento, tus estatutos, Señor. Así que unidamente estamos pidiéndote, Señor, y anhelando que tú seas nuestro camino, Señor, tú seas nuestra palabra, tú seas nuestra verdad, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú por favor nos guíes y guíes a todo nuestro país. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Puedo orar yo también, hermano? Ya. Amén, Fernando. Señor, nosotros te entregamos el día lunes 18 de octubre, Señor, para que cualquier manifestación violenta, Señor, cualquier destruyo, Señor, o desconstrucción de nuestro país, Señor, sea arrebatado y tú puedas guiar, Señor, y cubrir con tu manto, Señor, cubrir con tu luz todo lo que quiere el enemigo estropear, Señor. Nosotros te pedimos por las personas, Señor, que están a cargo de las manifestaciones, de los disturbios, Señor. Nosotros te pedimos que tú puedas tener misericordia de todos ellos, Señor. Que tú ilumines a cada persona, Señor, y que también nos guardes, Señor, a nosotros de cualquier cosa que pueda haber en las calles, Señor, en ese día, ya sea saliendo, yendo a nuestros trabajos, yendo a nuestra universidad, Señor. Nosotros te pedimos que nos guardes a todos, Señor, y que tú ilumines las calles ese día, Señor. Nosotros te pedimos por cada una de las personas de nuestro país, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros,
de todo, Señor, y que nos guarde, Señor, de todo mal que nos quiera hacer el enemigo, Señor, de todo tropiezo, de todo lo que nos quiere mostrar que es bueno, pero en realidad es malo para ti, Señor, y tú lo aborres. Señor, te pedimos por eso, Señor, por nuestras autoridades, porque los ilumines, Señor, y porque también ilumines cada parte de nuestro país, Señor, de norte a sur. Te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor, y te damos gracias por tu gran misericordia con nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, ponemos la siguiente oración. Adoración. Perdón, adoración. Eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú, en tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí, segura en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí, segura en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu
Amén. Amén, hermano. Les quiero invitar ahora que podamos orar, o sea, perdón, podamos leer una palabra que está en Jeremías 33, versículo 6. Quiero ver. Jeremías 33, hermana. Sí, 33, versículo 6. Ay, ya. Este versículo. ¿La quieres leer tú? ¿Encontraste ya? Bueno, Ya, del 6 al 9, por favor. ya. Jeremías 33, versículo 6 al 9. Dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaran contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén. Gracias, Fer. Miren esta palabra. El Señor dice que Él que es el mismo el que nos va a traer sanidad y medicina, y que nos va a sanar y que nos va a revelar la abundancia de paz y de fidelidad. Y yo creo que en la medida que nosotros podamos ser sanos, también después de la sanidad, dice el Señor dice ahí que Él nos va a revelar la abundancia de la paz y de la fidelidad. Pero yo creo que si están en el mismo texto, en el mismo versículo, es porque está relacionado también. El que Dios nos traiga sanidad está relacionado con la paz que vamos a tener. Entonces, es importante que podamos buscarlo eso de Dios. Pues más arribita, no lo leímos, pero el versículo 3 del mismo capítulo, dice el Señor: clama a mí, yo te responderé, como ese texto que es así, como que todo el mundo, yo creo que se lo sabe. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y después de eso, el Señor habla de que Él va a traer sanidad. Entonces, igual está relacionado con que clamemos a Él, pues le pidamos esa sanidad. Y después del versículo 7 dice: y yo haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y eso habla de que en el pueblo de Israel había una división. Y el Señor dice que Él los va a hacer volver a ambos, a los dos que se dividieron, y los va a restablecer como antes. O sea, los va a hacer, yo creo que va a unificar a su pueblo. Y los va después, en el 8 dice, los va a limpiar de toda iniquidad, les va a perdonar sus pecados. Y aquí en mi Biblia dice algo distinto a lo que leyó la Fer. En el versículo 9, al comienzo dice: y esta ciudad, al comienzo eso es lo que dice en el versículo, y esta ciudad me será un nombre de regocijo, de alabanza y de gloria delante de todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le haré, y temblarán y temerán a causa del bien y la prosperidad que yo les voy a dar. Pero como el Señor primero dice que va a darle sanidad al pueblo, luego eso le va a traer paz, y luego va a hacer que el pueblo sea uno solo. Y entre medio, lo que Él va a hacer es que nos va a limpiar de nuestra iniquidad y nos va a perdonar de todo lo que hemos hecho contra Él. Y después de todo eso, la ciudad o el pueblo, finalmente la gente que está alrededor, va a reconocer el nombre de Dios. Como el texto primero, que es como para la gloria de Dios, va a reconocer y hasta van a temblar por todo el bien que Dios nos va a hacer. Y todo eso viene por la sanidad. Es como la consecuencia del primer versículo: así le voy a dar sanidad. Yo mismo, no dice como ustedes hagan esto, sino yo mismo le voy a traer la sanidad, y va a venir todo eso: la paz, la abundancia, la unidad del pueblo, el perdón de los pecados. Entonces, quiero invitarlos yo a que podamos orar por nosotros,
por cada uno de los que estamos conectados y los que también no están, por ejemplo, la hermana Gloria, la Claudita, la tía Vero. Queremos por todos para que el Señor nos sane, porque creo que todos tenemos en nuestro corazón cosas que nos falta sanar y que siempre cuando vamos siendo, Dios nos va sanando, vamos siendo más libres, pues cada día somos más libres y más libres. Y podemos, yo creo que ver las cosas más claras también, porque nos viene no solo sanidad, sino que también nos viene como sensatez o equilibrio en nuestra mente también para tomar buenas decisiones. Le invito a que podamos orar por cada uno, y si alguno quiere que oremos en especial por algo, lo escribe en el chat y podemos ir orando por eso, ¿ya? Entonces le invito a que oremos por eso. Padre, en nombre de Jesús, Señor, como tu palabra dice, Padre, que tú nos traerás sanidad, te pedimos, Padre, que tú nos sanes. Dice que clamemos a ti y tú escucharás nuestra oración. Señor, nosotros confiamos en ti y dependemos de ti también. Tú eres nuestro Padre, Señor, y todas las cosas vienen de ti. Y esta noche, Padre, especialmente te pedimos que tú sanes nuestros corazones, Señor, que están muchas veces tan llenos de tristeza, de, de dolor a causa de la historia que hemos tenido. Señor, también estamos llenos de cosas que nos pesan de la vida o de nuestro trabajo, de tanto estudio. Señor, todo lo entregamos delante de ti. Y te pedimos que tú, Padre, hagas una obra milagrosa, Señor, esa obra que está escondida en ti, por el poder de tu Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, Señor, que tú tomes nuestros corazones, Señor, que tú los sanes, que tú nos laves con tu sangre, que diste en la cruz, Señor, como tu palabra dice, que tu misma palabra, Señor, es agua que nos va limpiando, que también perdone nuestros pecados. Muchas veces estas enfermedades son consecuencia de nuestros pecados, Padre. Que tú perdones nuestros pecados, que sane nuestras dolencias, Señor, tanto en nuestro cuerpo, Señor, nuestros dolores de espalda, de pie, de cabeza. Padre, en especial, Señor, oramos por Eduardo y Marcela, que tú los bendigas, Señor, que tú sanes sus corazones de toda dolencia, de todo trauma, de todo dolor, aún de sus dolores físicos, enlamarse de los dolores de espalda, y también todas las consecuencias del parto que aún no hayan terminado de restaurarse. Señor, que tú sanes todo su cuerpo, Padre, que le des fuerza en todo en lo que ella se sienta débil, para seguir adelante, para tomar buenas decisiones, para levantarse con ganas, con ánimo, con ganas hasta, Señor, de bailar, de hacer deporte, como lo hacía antes de que tuviera Efraín. Señor, por Fernanda y por Franco, que tú sanes, Señor, sus corazones, sus dolores, Padre, sus dificultades que han tenido a lo largo de su vida, y que los fortalezca, Señor, para la tarea que tienes para ellos de aquí en adelante y para la vida en ti, Señor, para cumplir tus propósitos, Padre. Señor, que tú sanes toda dolencia, toda herida que haya con las familias, con los padres, con los parientes, tantas cosas que hay en nuestras historias. Que seas tú, Señor, trayendo restauración en este tiempo, Señor, como tu palabra lo ha dicho. Padre, también pido por mí que tú sanes mi corazón, Señor, mi cuerpo, que sigas restaurándome como tú lo has ido haciendo, Señor. Doy gracias por lo que tú hasta ahora ya has hecho en mí, en Marcela, en Eduardo, en Fernanda, en Franco. Y que tú continúes, Señor, tu obra, como tu palabra dice que tu obra es perfecta y tú la llevarás a la perfección. También, Señor, te pedimos por la salud de la hermana Gloria, por sus piernas, Señor, por su columna, por su cuerpo completo. Padre, que tú la fortalezcas, y que tú, Padre, abras todas las puertas para que ella pueda trabajar, Señor, de una manera que no sea tan costoso físicamente para ella, que no tenga tantas consecuencias en su cuerpo de cansancio. Señor, tú eres todopoderoso para darle el lugar que tú quieres para ella
en su trabajo, en un lugar, Señor, en que haya justicia, en que ella pues, pueda sentirse a gusto, sirviéndote como ella lo hace, Señor, evangelizando a las personas, Señor, donde tú la puedes poner en cualquier parte, Señor. Fortalécela, Señor, en su cuerpo, en su mente también, en sus emociones. Igualmente a todas nuestras familias, Señor. La Claudita, el Padre con su bebé, con todo lo que esté viviendo. Bendícela, Señor, fortalécela también después de su parto, que todos los procesos que está llevando con Gabriel, Señor, sean bendecidos por ti, tú la estás guiando en todas las cosas, al igual que mi tía Vero, Señor, que tú la fortalezcas, la bendigas, también junto a Ricardo, su pareja, ahora que está con esta enfermedad, Señor, con el cáncer, que tú lo guíes, Señor, y sobre todo que tú abras sus ojos para poder confiar en ti, para poder confiar que tú eres el Señor, que de ti dependen todas las cosas, que tú quites todos los ídolos, Señor, todo lo que está truncando, Padre, la revelación de tu reino sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, por todas las personas que también muchas veces se van uniendo a nuestra oración, a nuestras reuniones, por Marcia, por personas que se unen en ocasiones o que después ven los videos, Señor, los que vayan a ver este culto también, Padre, que llegue sanidad sobre sus corazones, sobre sus vidas, que tú dirijas, Señor, todo lo que estamos haciendo, para que sea para tu gloria, Señor, para ser levantado tu reino en nuestro alrededor, Señor, como tú lo has querido para nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, danos visión clara de lo que tú quieres hacer, de donde tú nos quieres llevar, Señor, para que muchos conozcan tu reino y para que muchos más lleguen a conocer tu gran poder y sobre todo, Padre, tu amor que se manifiesta en darnos libertad, en darnos sanidad, en dirigir nuestros pasos, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria por siempre, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Amén. Amén. ¿Podemos poner la última alabanza para que luego pasemos a la palabra? Gracias. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti. Y llevo tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar.
Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo en que podemos estar delante de tu presencia y podemos dirigirnos a ti, Señor. Gracias porque estás siempre con nosotros y porque eso podemos hacerlo cada día, Señor, y todo el día. Padre, queremos pedirte que tú bendigas, Señor, la palabra que vamos a recibir en esta tarde, que tú bendiga a Eduardo, Señor, que lo siga llenando de más sabiduría, de mayor gracia, que las palabras que salen de su boca, Señor, sean ungidas por ti para que hagan una obra, Señor, poderosa en nuestro ser, llevándonos, Señor, a conocerte cada día más y que vivamos más para ti, Señor. Que venga espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, sobre él, sobre nosotros, para conocer tu palabra, Padre, para recibirla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Yo también quería orar. Padre, te bendigo, te doy las gracias por estar reunidos acá. Yo te pido, Señor, que nos puedas hablar al corazón, que te muevas, Señor, en nosotros. Yo te ruego, Señor, que me puedas utilizar, Señor, tú me conoces. Y tu palabra dice, Señor, que en nuestra debilidad tú te haces más fuerte. Yo te ruego, Señor, que fluyas, Padre, por misericordia, por amor a tu Hijo Jesucristo. Y que tu palabra, Señor, nos liberte. Tu palabra, Señor, provoque lo que está en tu corazón que debe provocar en nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Al parecer tengo mala señal de Zoom, porque mientras estaban en la alabanza, yo vi como que se cortó como 2 o 3 veces. Entonces quiero saber si a mí se me cortó o en realidad era un problema de la alabanza. Yo la escuché completa, no se me cortó en ningún momento. Entonces un problema en mi señal, ya, por si se corta. Me hacen alguna seña o algo para volver a repetir si es ¿cómo se llama? Necesario. ¿Ya? Bueno, hermanos, una de las cosas más importantes de nuestra vida, ¿cierto? Es conocer el amor de Cristo. Hay versículos bíblicos que hablan de que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, el centro de toda la existencia, el centro de todas las cosas es y siempre va a ser el Señor Jesucristo, Dios. Todas las cosas son por Él, en Él y para Él. Eso significa de que todas las cosas que nos pasen en la vida, todos los propósitos que Dios tenga con nosotros van a estar centrados en la persona de Jesucristo. ¿Y por qué, cierto? Digo esto porque muchas veces nuestra fortaleza, o sea, siempre nuestra fortaleza, nuestra sanidad, nuestro alivio, cualquier cosa la vamos a encontrar en el amor de Cristo. Que como creyentes nosotros estemos constantemente refrescando nuestra memoria del amor de Cristo. Para eso vamos a leer un pasaje bíblico que está en Efesios 2, versículo 16, en adelante la riqueza de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Permite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la largura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, para poder ser llenos de la plenitud de Dios, para poder encontrar la sanidad, para poder encontrar el crecimiento que Dios nos quiere dar, o que Dios nos pueda dar esa condición que Él quiere en que estemos, hay 3 cosas fundamentales aquí que tienen que obrar. Primero, la obra directa del Espíritu Santo
como dice el versículo 16, ¿cierto? Que el Espíritu Santo os corrobore con potencia en el hombre interior. Después, la fe. Y principalmente es llevar a un conocimiento del amor de Dios que nos va a llevar a tener esta plenitud. Y muchas veces uno cree que plenitud es simplemente sentirse lleno, sentirse con alivio. ¿Cómo se llama? La presencia, ¿cierto? La plenitud de Dios tiene que ver con que todas las falencias que hay, todas las falencias que hay en mi carácter, todas las falencias, ya, pueden verlo en paralelo porque estoy transmitiendo por Facebook también, pero no el Zoom, sino, ¿cierto? A través solamente del computador. Si es que ustedes ven, ¿cierto?, que se corta mucho, podrían escucharlo por Facebook, porque por lo que estoy viendo está más continuo. ¿Ya? Y se cortó hartas veces, pero como que se cortó y después seguía como pegado en el texto. O sea, en la palabra, digamos. Como que paraba, después volvía y era como que hablaba así como muy rápido. Al menos de nosotros. Realmente no sé cómo hacerlo para tener más señal. Estoy al lado del Wi-Fi. Hermano, en la palabra de Efesios, el versículo. Efesios 3, versículo 16 en adelante. Ya. Entonces, la plenitud de Dios, principalmente tres cosas, aunque pueden ser más, ¿cierto? Primero, la obra del Espíritu Santo que nos fortalece, ¿cierto? Tiene que obrar el amor, o todas esas cosas nos tiene que llevar a un conocimiento del amor. Y eso es lo más importante, el conocimiento del amor de Dios, poder buscar, ¿cierto?, a través de que el Espíritu Santo nos fortalezca o que nos corrobore, ¿cierto? Y por medio de la fe, como dice el versículo ¿cómo se llama? 17, nosotros podemos hacer que Cristo habite en nuestros corazones. Y eso no es necesariamente o solamente en el momento de cuando yo hago una ¿cómo se llama? Profesión de fe, ¿cierto? Y cosas así, sino que cuando habla aquí de habitar, que Cristo habite en el corazón, ¿cierto? Obviamente que está hablando de, ¿cierto?, el momento en que una persona nace de nuevo, pero también, ¿cierto?, está hablando de que yo realmente hago que el Señor Jesucristo habite. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una casa, ¿cierto? Puedo vivir en una casa, pero es diferente cuando esa persona, yo la hago parte de la casa o el señor de la casa. Porque yo puedo ir, ¿cierto?, a cualquier casa, entrar a la casa, dormir, tomar agua, todo lo demás, pero esa no es mi casa. Quizás estoy ahí por un día, estoy ahí por 2 días, pero esa no es mi casa, por lo tanto, cualquier persona que sea el dueño de casa va a haber ciertas restricciones conforme, ¿cierto?, a la confianza que él tenga conmigo, que yo voy a poder hacer o no hacer. En cambio, cuando uno hace al Señor Jesucristo que habite en la casa, no es solamente que esté adentro, o sea, no es solamente desde que nazco de nuevo y ya el Señor Jesucristo habita en mi espíritu, sino que yo tengo que hacer que el Señor Jesucristo sea el Señor de mi casa, no solamente de mi espíritu, porque ya es Señor de mi espíritu, sino que empiece a influenciar, a dominar, a enseñorearse y a ser dueño de mi alma y de mi cuerpo. Y eso lo hago por medio de la fe, como dice el versículo 17, para que realmente habite Cristo en mi corazón. Y ya hemos hablado, ¿cierto? O ayer, ¿cierto? Hablamos de que el corazón, en cierto bíblico como este, ¿cierto? Uno puede encontrar un versículo bíblico y cuando habla del corazón está hablando del espíritu, del hombre espiritual, o de el centro del hombre, que puede ser una conexión profunda entre el espíritu y el alma, un puente que une el espíritu y el alma, que principalmente es donde está nuestra voluntad.
Por eso que Dios habla mucho de poner el corazón en hacer la voluntad de Dios, poner el corazón en esto, etcétera, etcétera. Porque es donde está principalmente puesta nuestra voluntad, donde yo me inclino. Entonces, a través de la fe, yo hago que Cristo habite en mi corazón porque yo le voy a ceder eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fundado y arraigado en el amor. Porque ya vimos hace mucho tiempo atrás el estudio sobre la fe. Fue bastante extenso, ¿cierto? Y vimos de que la fe, ¿cierto? Si yo lo puedo resumir, ¿cierto? A grandes rasgos. La fe es obediencia por amor. Eso es la fe. Sin obediencia y sin amor no es la fe que Dios quiere. Una obediencia por amor, no por obligación, no por esclavitud, sino es una obediencia por amor. Por el amor recibido, uno nace o uno expresa un amor hacia Dios. Y esa experiencia de recibir ese amor de Dios me va a hacer expresarle un amor a Dios a través de amarlo a Él y a través de amar a todo lo que Él ha creado y a todo lo que Él ha engendrado. Entonces, por eso que vemos algunos versículos bíblicos como ¿cierto? En Primera de Juan, que dicen de que es inconcebible. Bueno, aunque no lo dice con estas palabras, pero es inconcebible que una persona que dice que ama a Dios no ame a los que han sido engendrados por Él. O sea, si yo digo que amo a Dios y no amo a los que Dios ha engendrado, o sea, a los que han nacido de nuevo, ¿cierto? Que son nuestros hermanos en Cristo. Entonces es inconcebible que yo crea que amo a Dios. Entonces vemos de que fundados y arraigados en el amor, ¿cierto? Vamos a hacer que Cristo habite en nosotros, cuando vamos ganando la experiencia de cuánto Dios nos ama. Y eso está descrito en los versículos que siguen, en el pasaje bíblico, donde dice de que para que podamos la largura, la anchura, la profundidad, lo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, es un proceso. La obra del Espíritu Santo que nos fortalece, o de esa fortaleza aplico la fe en mi vida para conocer, o por medio que yo voy conociendo el amor de Cristo, voy aplicando esa fe en mi vida, ¿cierto? Para que Cristo habite en mí, para hacerlo Señor sobre mi voluntad, mi mente, mis emociones, mi corazón, ¿cierto? Estoy arraigándome en el amor. Y eso me va a llevar finalmente a tener la plenitud de Dios. Ante las heridas, ante las circunstancias adversas, ante la enfermedad, cualquier cosa. Eso me va a llevar a estar en la plenitud de Dios, que es de lo que estábamos hablando ayer. Ayer, ¿cierto? Hablamos de la necesidad de vivir un proceso donde Dios nos sana, donde Dios rebusca en nosotros, escudriña, escarba, ¿cierto? Para quitar las raíces que muchas veces no las hemos querido quitar o no dejamos que Dios haga ese proceso, porque realmente Dios es el que hace ese proceso. Dios es el que nos sana, Dios es el que nos limpia, Dios es el que escudriña, Dios es el que nos convierte, pero nosotros debemos responder a lo que Dios inicia. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar la plenitud de Dios? Porque, hermanos, la plenitud de Dios es justamente alcanzar la plenitud, cómo Dios quiere que yo sea un proceso de sanidad, de libertad y de liberación que lo voy a vivir y voy a alcanzar cuando conozca a cabalidad el amor de Dios. Y no estoy hablando de un conocimiento escritural, aunque tenemos que conocerlas. Tenemos que buscar las escrituras porque por medio de las escrituras, ¿cierto? Dios nos va a sanar, Dios nos va a limpiar, Dios nos va a salvar. Como dice el Salmo 107, dice, Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces, y el mismo Señor Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, lo que nos va a transmitir la vida de Dios, la plenitud de Dios, es la palabra de Dios. Necesitamos comprender la necesidad diaria de buscar la palabra de Dios, de leer las escrituras. Hay
¿cierto? Hay mucha gente o hay muchas circunstancias que dicen, no, ¿sabes qué? Que no tengo tiempo, ¿cierto? Porque aquí y allá. Y es lamentable muchas veces, y digo que uno no puede encontrar un tiempo para tener comunión con Dios. Pero, ¿cierto? Que eso no sea una excusa, hermano. Yo cuando estaba trabajando, estudiando, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Se llama un montón de cosas más, ¿cierto? Yo ponía un audio en el auto mientras iba al trabajo, mientras iba a la universidad, ¿cierto? Ponía un audio con las escrituras. Y se llama, orar mientras iba en el auto, mientras iba para allá, mientras iba para acá, y hasta el día de hoy, ¿cierto? Cuando tengo se llama, que hacer algo, pongo, ¿cierto? Pongo no, un libro de la Biblia, ¿cierto? Paro el audio para ver lo que dijo, anoto algún apunte, o oro mientras estoy haciendo se llama, otras cosas. ¿Por qué? Porque es importante nosotros tener comunión en cada momento con el Espíritu Santo. Y es el primer factor que sale aquí en Efesios 3:16, que dice que de conforme a la riqueza de su gloria al ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Entonces, la comunión con el espíritu es el primer paso, ¿cierto? Para que nosotros por la fe podamos hacer que Cristo habite en nuestros corazones, que sea Señor de nuestros corazones. Desde que tú eres salvo, obviamente Cristo habita en tu corazón, pero muchas veces no lo haces Señor de tu vida. Porque una cosa es confesar que el Señor y la otra es que realmente yo haga que Jesús sea el Señor de mi vida, ¿no? Porque yo puedo traer un invitado acá, ¿cierto? A la casa, pero otra cosa es que esa persona que yo traigo a la casa, tú eres él, esta casa es tuya. Cambia lo que él puede hacer y lo que no puede hacer. Y Dios no va a hacer nada que nosotros no le permitamos hacer o que no vayamos respondiendo, ¿cierto? Entonces, este amor de Dios, ¿cierto? Nosotros lo podemos conocer en la manifestación de su misericordia. Y el mismo libro de Efesios lo dice. Efesios 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, bueno, voy a leer desde el 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Está hablando de nuestra condición antes de conocer a Cristo, que realmente, como dicen otros versículos bíblicos, éramos enemigos de Dios, como dice en Romanos 5. Entonces, si siendo enemigos Dios nos amó así, vean que es lo que dice el versículo 4 de Efesios 2, dicen, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Usted quiere tener fe? ¿Quiere tener quieren, hermanos, tener una fe que los pueda llevar a sobrellevar cualquier circunstancia, a poder ser sanados de las heridas del alma, ¿cierto? A poder ser libres, a poder salir de una condición de tristeza, que conocer el amor de Dios? Y el amor de Dios está completamente ligado a su gracia, como dice aquí, de que Dios es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, etcétera, etcétera. Y finalmente el versículo 8, por su gracia sois salvos y esto es el don de Dios. Necesito conocer el don de Dios. Tengo que conocer lo mucho que Dios me ama. ¿Y cuándo lo voy a conocer? Cuando entienda de que estaba muerto en delitos y en pecado. Y que de ahí no había vuelta, por decirlo de alguna forma. Miren, hermanos, realmente hay un versículo que se los quiero buscar y no quiero alargarme mucho, de la importancia, porque para yo poder conocer el amor de Dios necesito despojarme de mí mismo. Necesito desechar lo que yo creo ser. Y eso es sumamente importante. Déjenme buscar. A ver si alguien me puede ayudar
Lo había leído hace poco, no me acuerdo si está en Primera de Corintios, el versículo donde Pablo habla que tiene todo por... Creo que la versión... Ah, aquí está, me equivoqué, era Filipenses. Dice, aquí Pablo de un tema importante que es sumamente el cuánto Dios nos ama, porque muy grande amor de Dios, cuánta misericordia Dios tiene por nosotros. ¿Qué sentido? En que muchas veces todavía tenemos cosas de las cuales no nos despojamos. Y si no tenemos y si aún tenemos cosas de las cuales no nos despojamos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, es que yo tengo la razón, y no estoy hablando, ¿cierto?, necesariamente algo en contra de Dios, ¿cierto?, sino que tenemos que tener la suficiente humildad, ¿cierto?, porque ¿dónde yo voy a expresar el amor de Dios? ¿Dónde dicen las escrituras que yo voy a expresar el amor de Dios? Porque yo no puedo tirar besos, ¿cierto?, para decirse, te amo Señor, y pensar que simplemente con eso amo a Dios. Te doy un abrazo allá en el cielo, ¿cierto? Varios versículos que hablan de esto. Cristo dice a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 mandamientos, pero que están íntimamente conectados. Dice, y, por lo tanto, el amor de Dios se expresa ¿dónde? Cuando yo amo a mi prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo en justicia. Yo ya les he dicho, ¿cierto?, de que no todos nuestros prójimos tienen el mismo nivel de importancia en nuestras vidas. De acuerdo a las etapas que a mí me toca vivir, ¿cierto? Cada prójimo tiene o tengo una responsabilidad diferente de amar, de honrar, etcétera, etcétera, y de obedecer. Nuestros padres, primeramente, después, cuando soy esposo, ¿cierto?, mi cónyuge, mis hijos son mis prójimos más cercanos, los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, porque no puedo, ¿cierto?, entregar cierta, ¿cómo lo podríamos decir? Ciertas cosas que tengo el deber de hacerlo con mi esposa, ¿cierto?, con otra persona que es un desconocido para mí, ¿cierto? Entonces, cambian las prioridades, pero bueno. Entonces, necesito, para poder expresar ese amor, ¿cierto?, necesito entender realmente el amor de Dios a cabalidad, tener ese conocimiento que excede a todo conocimiento, y para eso debo convencerme lo mucho que Dios me ama, que deje de ser una convicción y que se convierta en una certeza, en una verdad, algo irrevocable, que independientemente de la situación que estoy viviendo, yo sé, dentro de mí he sido convencido, ¿cierto?, que independientemente que no sienta nada, Jesucristo me está amando y me ama. Y no es solamente una frase, una cosa, ¿cierto?, de que esté aquí, porque, ¿cierto?, hay gente que creo que tiene una buena intención, ¿cierto?, que de repente estás mal, ¿cierto?, y te dice, Dios te ama. Entonces, uno dice, no, sí sé que Dios me ama, ¿cierto?, pero es realmente... Hay muchas veces de que una persona necesita esa frase, claro que sí, cuando viene con la unción de Dios, pero muchas veces necesita la expresión de ese amor, que muchas veces es liberación, es fortaleza, es ánimo, es sanidad, es reprensión, porque Dios al que ama disciplina o corrige. Entonces muchas veces necesitamos tener esa capacidad de expresar el amor de Dios con nuestro prójimo. Por lo tanto, son 2 cosas que están totalmente ligadas. Cuando amo a Dios, se expresa en mi relación con mi prójimo. Entonces, si yo tengo problemas en mis relaciones con mi prójimo, tengo que realmente estar abierto. Tengo que realmente estar abierto a despojarme de mi razonamiento, de todas las cosas que, ¿cierto?, hay en mí, que
realmente quizás me están impidiendo conocer el amor de Dios a cabalidad. Porque esas cosas nos limitan. Por ejemplo, si yo tengo una forma de ser y creo que tengo la razón y soy así, ¿cierto? E incluso busco hasta justificaciones, todo lo demás para hacer de una manera, ¿cierto? Y eso me limita en mi relación con mi prójimo, especialmente si son los más cercanos, ¿cierto? Y yo me mantengo ahí y no abro mi corazón a que puede ser que haya quizás algún problema en mí. Estoy limitando el conocimiento del amor de Dios y no voy a poder tener este conocimiento del amor de Dios y no lo voy a poder conocer a cabalidad porque estas cosas están relacionadas. No voy a poder entender la misericordia, entonces soy preso de la angustia, soy preso de la amargura, del ego, de la soberbia, ¿cierto? Y no puedo salir muchas veces o no puedo ser fuerte como yo quisiera. Y yo no puedo ser fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no he conocido a cabalidad el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y por lo tanto en las pruebas no sé, ¿cierto? O no tengo una certeza de cuánto Dios me ama y por eso que flaqueo. Y empiezo a mirar al mundo, a recurrir a herramientas mundanas para poder salir de las condiciones que estoy y mi mente se empieza a volver racional. Y termino en un abismo del cual no voy a poder salir hasta que yo me humille. Y por eso que les voy a leer este versículo bíblico, Filipenses 3, 8, dice, y ciertamente aún reputo, bueno, esta es la versión 1909, ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Entonces, hermanos, bueno, este es un versículo bíblico que a mí me gustaría tener la oportunidad de poder leerlos lentamente con ustedes y poder algún día estudiar toda esta carta de Filipenses. Pero bueno, está hablando, ¿cierto? Primero de todas las cosas que él era en la carne. Fariseo, judío de judíos, celoso de Dios, perseguidor incluso hasta de la iglesia por tanto celo que él sentía. Porque cuando él persiguió a la iglesia cristiana, él no lo hacía por un simple odio, por envidia, sino porque realmente pensaba que ellos eran herejes y que estaban atacando a su Dios, ¿cierto? Pero después tuvo un encuentro con Jesucristo y se dio cuenta que Jesucristo era Dios. Entonces, por eso que inmediatamente se convirtió, porque su corazón, aunque él estaba haciendo cosas en contra de Jesús, pero Jesús sabía que su corazón no estaba en contra de Dios, sino que lo hacía por ser, ¿cierto? Porque realmente pensaba que él estaba bien. Bueno, cuento corto, ¿cierto? Él dice que todas las cosas las toma, ¿cierto? Las desecha por pérdida, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo. Creo que esta versión dice estiércol, creo que la versión 1960 dice basura. Pero en realidad es una palabra, ¿cierto? Que es, o sea, algo que no sirve, que es para desechar y que no sirve para todas las de todos los para la tierra, etcétera, etcétera. La única que es la más inservible de todas es los desechos humanos, que principalmente es por las cosas que comemos, ¿cierto? Bueno, entonces, aún así, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos llama, ¿cierto?, a desechar todas las cosas que hemos conseguido o las que creemos hacer. Y esto no solamente está hablando de títulos, está hablando de un trabajo,
sé, de que yo creo que soy doctor, no tengo idea, sino que está hablando, ¿cierto? Principalmente de negarnos. Mientras yo no me niegue, mientras yo no me despoje, mientras yo no vea que todo lo que soy sin Cristo en realidad no sirve. Pensamiento, mi forma de ser, lo que he aprendido con mis padres, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, cuando yo me dé cuenta y realmente de una forma cierta, verdadera y experimental, yo aprenda que esas cosas son, realmente voy a entender y voy a empezar a comprender el amor que Dios tiene por mí. Por eso que dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, porque esa experiencia del amor de Dios me lleva a desechar, a despojarme de mí. Ya hemos hablado de Job, ¿cierto? Donde él dice, me aborrezco. Y esto no es lástima propia, porque vimos de que uno de los pecados de Job era lástima propia, pero cuando él hace esta confesión, no es lástima propia, ay, pobrecito de mí, no sirvo para nada, en realidad yo me despojo porque no sirvo. No se trata de eso, porque aquí, ¿cierto? Pablo habla de muchas cosas que fueron servibles, entre comillas, su celo por Dios, etcétera, etcétera, todo lo demás, que lo podría aplicar, ¿cierto? Ahora que es cristiano, pero él dice, todas esas cosas las desecho, porque quiero ganar otra cosa, quiero conocer a Jesús. Entonces, para conocer a Jesús, para conocer su amor, necesito despojarme de mí mismo. Necesito desechar mi razonamiento, necesito desechar, ¿cierto?, mis lógicas que he aprendido. Miren, es tanto así, que Pedro dice en 1 de Pedro 1, del 18 al 19, ¿cierto? Dice de que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quiénes? De vuestros padres. Y eso no quiere decir que todos nuestros padres hayan sido malos, golpeadores, aunque hay algunos que sí, ¿cierto? Pero está hablando de que lo que nos han entregado nuestros padres, obviamente siendo mundanos, no se ha de comparar y no sirve para nada, ¿cierto? En la eternidad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas no fueron capaces de salvarnos. Por eso que después dice, porque fuimos rescatados no con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces, ninguna de esas cosas, ninguna de las formas de ser, de la forma que has aprendido, de la experiencia que has tenido, buena o mala, ¿cierto?, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu trabajo, en tu adultez, todo lo que tú consideras que es ser maduro, ¿cierto? Y todas esas cosas, no te llevó a la salvación, no te llevó a la salvación. Y fue incapaz de hacerte que tengas un encuentro personal con Jesucristo. No te pudo salvar. Tus capacidades para buscar, escudriñar, preguntar, que tienes una mente con dudas, ¿cierto? Y que todas esas cosas no nos sirvieron para encontrar a Dios. Dios nos encontró. Dios en su gracia, Él nos acercó, ¿cierto? Yo personalmente creo que es un error decir de que yo estuve buscando a Dios, buscando por aquí, por allá, hasta que lo encontré. Porque no es así, hermano. Busqué en una religión, busqué en otra, porque siempre tuve una búsqueda de la verdad. Que puede ser que sea cierto, ¿cierto? Que hayas hecho eso con un corazón sincero, pero eso no te salvó, eso no te hizo encontrarte con Cristo. Dios en su misericordia te acercó a Jesús. Y Jesús es claro en esto cuando dice, nadie viene a mí si no lo trae el Padre, y nadie llega al Padre si no es por mí, y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, por mucha búsqueda que yo tenga, por mucha elocuencia que yo tenga, por muchas buenas obras que haga, si no es Dios el que tiene la intención de acercarme a Él mismo, yo jamás lo hubiese encontrado. Entonces, necesito cambiar mi pensamiento, necesito cambiar mi switch, para que Dios empiece a moldar nuestra vida desde el interior, desde el centro, empiece a cambiarnos. Porque Dios nos quiere cambiar más allá de lo que has cambiado hasta ahora. Vimos ayer, ¿cierto?, de que Dios nos somete a un proceso constante de conversión, de transformación, de renovación, de perfeccionamiento.
constante, no se termina. Entonces necesito entender porque esas cosas las voy a entender en el amor de Cristo. ¿Y cómo voy a poder estar arraigado en el amor de Cristo, fundado en el amor de Cristo, para recibir la plenitud de Dios? Cuando tengo que partir por despojarme, por saber de que todas las cosas que creo que son útiles, no son útiles, aunque Dios las puede usar, ¿cierto? Pero necesitan ser renovadas, necesitan ser encaminadas de la manera correcta. Y eso lo voy a conocer y eso me va a permitir conocer a cabalidad el amor de Cristo, como vimos en Efesios 3, del 16 en adelante. La obra del Espíritu Santo para fortalecernos, la fe para hacer que habite Cristo en nuestros corazones, y el amor de Cristo que excede todo conocimiento nos va a llevar ¿a qué? A la plenitud de Dios. Entonces necesitamos despojarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir leyendo Filipenses 3, ¿cierto? El versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esta justicia no solamente está hablando del proceso de salvación, que yo sé que no soy justificado, que es el que me justifica. Esto es una fe porque, hermanos, la fe es para vivir diariamente. Dice, el justo por la fe vivirá. Y dice también, nosotros andamos por fe. O sea, la fe es para andar, es para vivir. No es solamente un momento de fe donde yo soy salvo y ya tengo esa fe y ya soy justificado. Constantemente yo necesito saber de que no depende de mi justicia. El amor, la misericordia y la gracia de Dios sobre mí no depende de mi justicia. Obviamente es cierto que mis obras me van a traer bendición o me van a traer maldición, pero el amor y la gracia de Dios está sobre mí. Y eso no me lo va a poder quitar nadie. Miren, hay hermanos que piensan que la salvación se pierde. Yo pienso que no. Que en realidad, si tú no hiciste nada para ganarla, ¿quién eres tú? ¿Cierto? O tú no tienes ninguna potestad para perderla. Y el versículo bíblico que sale en, ¿cómo se llama? Apocalipsis, que es el más visto para hablar de esto, donde dice, o si no, yo te borraré del libro de la vida, ¿cierto? No está hablando de que puedes perder la salvación, sino que Jesús mostrando, le está explicando, le está expresando, o nos está expresando, que el único que tiene la potestad de inscribir en el libro de la vida y de borrar en el libro de la vida es Jesús. Por lo tanto, depende de su voluntad. Y eso no nos tiene que mantener con miedo. En cualquier momento Jesús me va a borrar del libro de la vida si yo fallo. Sino que si Dios nos ha amado así, aún siendo enemigos, si Jesús ha muerto por todos nuestros pecados, no puede hacer nada para que nos beneplácito. De su buena voluntad, Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para amarnos así, para que conozcamos su amor, ¿cierto? Eso nos debe causar confianza. Muchas veces Dios nos debe expresar su inmenso amor y su potencia, su autoridad, para que nosotros podamos confiar, porque de ahí nace la confianza, cuando yo confío no en que es imposible para Dios hacer algo, sino que cuando Dios nos expresa, porque Él es todopoderoso. Cuando Jesús dice, si no, yo te borraré del libro de la vida, solamente está expresando que Él es todopoderoso para hacerlo, que no tiene ningún impedimento, no hay nadie que pueda, es que Señor, es que tú dijiste, es que Él es Dios. Entonces, cuando nos expresa su poderío para que nosotros confiemos en Él, porque eso me va a mí a dar, me va a dar una experiencia de su amor. Dios es poderoso para hacer lo que sea necesario. Terminar todo esto de un día para otro y decir, y no tiene que rendirle cuenta a nadie. Pero, ¿cuál es nuestra confianza? En que confiamos en lo que sale de su boca. Confiamos en lo que hay en el corazón de Dios. Y esa es la fe de Abraham, que creyó que Dios, que el que había prometido era poderoso para cumplir. Y esa es la fe
que nos lleva a tener una experiencia de amor, porque si bien Jesús expresa que Él puede borrar a alguien del libro de la vida, pero Él mismo expresa, el Padre expresa, Dios expresa que nos ha salvado y nos ha hecho perfectos para siempre. Entonces, lo que está expresando Dios es, mira, hijo, yo tengo toda la capacidad de hacer cualquier cosa y no tengo que rendirle cuentas a nadie. ¿Cierto? Esto no es como cierto, que lo que pasa en Chile, que si un presidente dice algo, ¿cierto?, y no lo cumple, salen todos para la calle y dejan la embarrada, como ya hemos visto, ¿cierto?, que se llama, y hay alguna influencia sobre las autoridades que dicen, oye, no, cuidado, porque ¿cierto?, que si hacemos esto puede quedar... Aquí no. Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él no tiene por qué preguntarle a nadie lo que va a hacer, lo que no va a hacer, y si en algún momento existiera alguna posibilidad, aunque es imposible, hablo esto, ¿cierto?, como solamente para poder explicarlo nomás, pero si existiera alguna vez que Dios realmente se contradijera en algo que dijo, ¿cierto?, aunque eso es imposible, porque es la naturaleza de Dios ser fiel. Pero si existiera esa posibilidad, tampoco tendría por qué rendirle cuentas a nadie, de decirle, oye, Señor, pero si dijiste, Él es Dios. ¿Cierto? Solamente lo digo solamente para explicar la potestad, la autoridad de Dios. ¿Ya? Pero Dios no se contradice. Ahora, esa confianza que tenemos en que Dios nos ha amado así, de que Dios nos ha querido amar así, es lo que a nosotros nos trae fe. Muchas veces nosotros debemos saber que Dios es temible para entender lo mucho que nos expresa su amor. Por ejemplo, hay algunos eventos bíblicos donde hablan muchas personas que estuvieron en la presencia del ángel de Jehová, que yo creo que es un ángel especial de Jehová, donde Jehová estaba dentro del mismo ángel. Entonces, y cuando ellos se dieron cuenta que era el ángel de Jehová, no un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová, ellos mismos, ¿cierto?, han dicho, muerto soy porque he visto a Jehová. Entonces, no es que ellos hayan visto así funciona en la forma física de Dios, sino, ¿cierto?, que se dieron cuenta que habían estado directamente en la presencia de Jehová. Pero ese conocer lo temible que es Dios nos lleva a decir, oh, realmente yo debería haber perecido ante la presencia de Dios por causa de quién es Dios, pero no perecí porque Dios extendió su misericordia sobre mí. Y eso me lleva a amar a Dios. Pero para poder tener eso necesito despojar. Para conocer la eminente grandeza de su amor, necesito despojarme. Necesito salir de mí mismo. Necesito abandonarme de mí. Entonces, hermanos, yo los insto. Si quieren conocer el amor de Cristo, si quieren conocer el amor de Dios, necesitamos despojarnos de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de ser, y aún muchas veces de las formas que creemos que hemos adquirido en nuestra vida cristiana. Porque es una condición el estar despojado. Pablo, pese a que cuando escribió esto en Filipenses 3, habían pasado muchos años desde su conversión, aún tenía esta condición, teniendo por estiércol todo lo que él era, teniéndolo por basura, para alcanzar el eminente, la superioridad del amor de Cristo, ¿cierto? Y la justicia que es por la fe, porque esa justicia que alcanzamos por la fe, vuelvo a reiterar, no es solamente en el momento que soy salvo, sino es constantemente. Muchas veces nosotros nos justificamos ante situaciones, cosas que hacemos. Es que yo tengo que ser así con esta persona porque si no esto, porque tengo aquí, porque tengo allá. Y muchas veces empezamos a orar en nuestra justicia y nos justificamos. Porque no nos despojamos, no nos sentamos a examinarnos a nosotros mismos. A examinarme y decir, Señor, ¿seré lo que creo ser? ¿Estará bien esto que estoy haciendo? Y muchas veces sí lo hacemos, pero de una forma superficial. Y solamente calmamos nuestra conciencia. Y Pablo habla sobre el tema de la conciencia. Dice, aunque no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces, no porque no haya nada que te acuse en tu conciencia, estás bien. Dice, aunque no tengo mala conciencia de nada, no por eso soy justificado. El que me juzga es
el Señor. Y para poder recibir el juicio de Dios o la justicia de Dios, que es realmente lo que necesito, ¿qué cosa? Despojarme de mi propio juicio siempre, para bien y para mal. Necesito examinar mis pasos, hermano. Las escrituras nos hablan muchas veces de examinar nuestros pasos y muchas veces no somos sanos, no somos libres de la amargura, no somos libres de la angustia, no somos libres de una enfermedad física, no somos libres de una condición o nuestro ministerio está limitado justamente porque no hemos aprendido a despojarnos a nosotros mismos, porque vivimos en nuestra justicia, porque somos nuestros propios jueces de nuestras obras. Y no lo hacemos desde una perspectiva profunda, examinarse a nosotros mismos como habla Pablo, ¿cierto? En primera de Corintios, ¿cierto? Donde dice, si os examinaseis a vosotros mismos, ¿cierto? Esa palabra, ¿cierto? En el griego es hacer un juicio imparcial, apartarme, ¿cierto? De todo lo que yo pienso y a la luz de las escrituras realmente juzgar. O ¿cierto? En otras palabras, dejar que Dios, por medio de la escritura, me juzgue. Por eso que en Santiago habla de que la palabra de Dios es un espejo donde yo veo cómo soy. Pero cuando soy oidor olvidadizo, después me voy y me olvido cómo era. Y no está hablando de que, uy, que soy buen cristiano, que soy buen padre, que soy buen aquí. La escritura dice todo esto, sino cuando me muestro vendido al pecado, carnal, como dice en primera de Juan. ¿Cierto? Dice de que hemos pecado y de que tenemos pecado. No me puedo olvidar de que mi justicia no vale. Y me tengo que acordar que dependo de la justicia que es por medio de la fe, de la gracia. Necesito. ¿Cómo te puedes mantener en la gracia? La misericordia de Dios, despojando. Y muchos de nosotros no nos hemos examinado de una manera profunda. No nos hemos detenido, hemos orado para servir a Dios, hemos orado para hacer un montón de cosas, hemos orado por nuestros padres, por nuestros hijos, pero no hemos dedicado tiempo y no dedicamos el tiempo diario donde tú más deberías dedicar tiempo para orar es para poder que Dios te examine, que Dios te escudriñe. Porque eso te va a dar la capacidad de interceder por otros de una manera efectiva. Hay muchos versículos bíblicos en Salmos donde dice, Dios conoce mi corazón. Despójame de mis razonamientos y de mi forma de verme como soy. Háblame, ayúdame a despojarme de estas cosas que quizás están limitando que yo realmente sea formado por ti, porque Dios quiere que alcancemos la plenitud de Dios. Como decía en Efesios 3:16 en adelante. Pero hay muchos cristianos que se mueren sin alcanzar la plenitud de Dios. Qué triste, hermano, qué triste. Morir en tu porfía, morir confiando en tu justicia, llegar limitado al reino, porque no quisimos en esta vida, ¿cierto? Realmente sacarnos, ¿cierto? O despojarnos de nuestras justicias propias. Porque hay gente que entiende por ser una persona, ¿cómo se llama? Soberbia, el creerme, el andar con el pecho inflado, el decir que yo soy profeta, y eso es parte también. Pero lo más difícil y lo que más detesta a Dios es lo que está más oculto. Hay humildad, que es una falsa humildad muchas veces, que detrás se está disfrazando a una arrogancia y una soberbia. Cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo porque somos arrogantes. Cuando nosotros juzgamos a nuestro prójimo, ¿cierto? Sin saber bien cómo son las cosas, ¿cierto? Juzgamos y, ¿cómo se llama? Lo condenamos. Eso habla de nuestra... a un consejo, a un hermano, etcétera, etcétera.
o cuando no somos humildes para recibir corrección. Nosotros no estamos capacitados para ejercer ningún grado de autoridad, consejo, o no me puede decir algo porque es inferior que yo, o porque nace un sentimiento en mí de yo sentirme inferior cuando alguien me da un consejo, por ejemplo, o cuando me hace una corrección, ¿cierto? No estoy capacitado para liderar a nadie, porque eso significa que cuando yo ejerza algún grado de autoridad sobre otra persona, lo voy a hacer porque yo, dentro de mi corazón va a haber un sentimiento interno, ¿cierto?, profundo, donde yo me voy a sentir superior a los demás. Y por eso que tengo autoridad para aconsejarlos, etcétera, etcétera. O para predicarles, o para guiarlos, o para, etcétera, etcétera. Porque hay algo en mí que aún yo me estoy afirmando en mi justicia. Debemos llegar a la plenitud de Dios, hermano. No lleguemos, hermano, no lleguemos. No lleguemos sin alcanzar todo para lo cual Dios nos ha llamado. Y no hablo de un ministerio, no hablo de predicar gente, levantar iglesias, de trabajar y de hacer un montón de cosas. La plenitud de Dios se vive aquí adentro. Puedo hacer muchas cosas externas, pero la plenitud de Dios se manifiesta aquí adentro. Eso dice Efesios 3:16 en adelante. La plenitud de Dios se manifiesta aquí adentro. Y eso es lo más importante, porque esas son las cosas externas. Obviamente eso se va a expresar en lo que hablamos, en lo que hagamos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces intentamos hacer cosas externas para llenarlo de adentro. Y es al revés. Necesitamos llenarlo de adentro y eso va a expresar nuestro servicio a Dios. Nos va a ordenar nuestras prioridades, reconciliarnos con nuestra familia, trabajar con nuestra relación con nuestro prójimo más cercano, restaurar, pedir perdón, reconocer nuestros errores. Como hablábamos ayer, ¿cierto? Que no solamente el tema de la amargura pasa por no perdonar, sino muchas veces por no pedir perdón, por no reconocer que realmente yo me equivoqué. Pero cuando me hirieron, cuando vivo una situación donde me hirieron, donde algo me hicieron que me hirió, me ciego y yo soy la víctima y yo no hice nada, yo soy la víctima y ahí entra la justicia propia y me justifico. Y eso me limita. Mi vida, un ministerio quizás, me limita en conocer el amor de Cristo y tener la plenitud de Dios. Y yo me pierdo la plenitud de Dios. Y es triste ver, hermanos, es triste ver muchas veces que vivimos de una manera limitada en esta tierra, donde podríamos vivir en la plenitud de Dios. Es triste, triste es pensar que vamos a llegar un día ante el trono del Señor Jesucristo y vamos a decir, Señor, yo dejé todo por ti, dejé todo por ir a predicar, dejé todo por una congregación, dejé todo por profetizar, dejé todo por ser apóstol, no sé, cualquier cosa. Pero no lleguemos en la plenitud de Dios. Lo que Dios quería alcanzar, que era aquí adentro, llegó incompleto. ¿Vamos a entrar al reino? Claro que sí. Pero no todos van a entrar con los mismos galardones. Los galardones no se expresan en las cosas de afuera. Nosotros vimos hace un tiempo atrás y, cierto, explicamos el tema de la parábola de los talentos. Que los talentos no son cuántas almas dan. Los talentos no son cuántas veces predico. Los talentos no son cuántas veces yo, ¿cierto?, me voy a conectar por Zoom con todos ustedes, ¿cierto?, o por Facebook, o cuánta gente ven este video, ¿cierto?, y son tocadas y todo lo demás. Eso no tiene nada que ver con los talentos. Muchas veces pensamos que los talentos son los dones, ¿cierto?, son un montón de cosas. Los talentos es la autoridad. ¿Qué he hecho yo con la autoridad, con la influencia que Dios me ha dado? A todos, Dios nos ha dado un grado de influencia, porque la autoridad del ser humano sobre otro ser humano es un don de Dios, como vimos en ese estudio. A todos Dios nos ha dado un grado de autoridad. ¿Qué has hecho con ese grado de influencia? Del hecho ya de ser hijo de alguien, tienes un grado de influencia sobre tus padres. Del hecho de tener hermanos mayores y menores, tienes un grado de influencia. Del hecho de ser esposo, de haber estado casado, etcétera, etcétera, tuviste un grado de autoridad sobre una mujer. ¿Qué hiciste con esa autoridad?
Es que la mujer que me diste, y a veces somos como Adán. Es que la mujer que me diste, Señor, es que no hace esto. ¿Qué grado de autoridad tuviste? ¿Qué has hecho con esa influencia? ¿Estás haciendo algo? ¿Hiciste algo? Sí, bueno, ¿y dónde están los frutos en esa persona? Con tus hijos, con nuestros hijos, tenemos un grado de autoridad que quizás es mayor que el que podemos tener sobre una congregación o sobre alguna persona que estemos ministrando. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con esa autoridad, esa influencia? Porque ese es el talento. Ese es el talento. En el trabajo, si tienes alguna posición, algún grado de autoridad, ¿qué estás haciendo con ese talento? ¿Estás influenciando para bien? No el bien para ti, ¿cierto? Para que te elogien, ¿cierto? No, el bien para el otro. Y no cualquier bien, no para que él se sienta bien, ¿cierto? Sino el bien que persigue Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad y lleguen y se conviertan a Cristo. Grados de influencia, esos son los talentos. ¿Y por qué? Bueno, aunque esto ya, ¿cierto? Ya lo vimos, ¿cierto? Pero porque cuando llegan con los talentos donde el rey le dice, ven bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está hablando de la autoridad. Sobre poco has sido fiel, o sea, yo te puse sobre poco, te di influencia, quizás naturales, que no son sobre multitudes, ¿cierto? Para predicar y todo lo demás, aunque sí puede pasar, ¿cierto? Pero sobre eso poco que fuiste fiel, ahora en el reino, venga el Señor Jesucristo, sobre mucho te pondré. La autoridad y cómo yo he trabajado en la influencia que tengo acá en las cosas naturales, que son espirituales, ¿cierto? Va a tener directa relevancia y relación con la autoridad que voy a ejercer en el reino eterno, con Jesucristo. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos para conocer la eminencia del amor de Cristo. Y para eso necesito estar dispuesto a reconocer que soy pecador y que me he equivocado. Y tú me puedes decir, es que yo ya lo he reconocido y no tengo nada. Bueno, es decir, que te falta. Así de simple, porque es una condición constante. Necesito detenerme, ocupar la mayor cantidad de tiempo en mi relación con Dios, ¿cierto? De escudriñarme, de dejar que Dios me escudriñe, dejar que Dios vea las cosas que Él requiere, que Él tiene el anhelo de sacar, cambiar en mi vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Realmente, Señor, quiero compartir de lo que me has dado. Tu amor, Señor, me ha sostenido. Tu amor me ha hecho fuerte en la aflicción. Tú sabes, Señor, que mi debilidad, que no soy fuerte, que no tengo las capacidades, Señor, para hacer nada, Señor. Pero eres tú, es tu amor, es tu gracia, es el recurrir a tu amor que me ha dado la capacidad de mantenerme firme. En otras palabras, Señor, eres tú el que me ha mantenido firme. Tú me conoces, Señor. Tú sabes, Señor. Y tú nos conoces a todos nosotros. Sabes nuestras luchas, sabes nuestros impedimentos. Y es más, muchas veces conoces las durezas que hay en nuestros corazones. Las cosas que has querido y quieres sacar de nosotros. O que estorban para que recibamos la plenitud de Dios. Yo te ruego, Señor, que rompas, quebrantes argumentos, justicias propias, caracteres, sentimientos, voluntades, emociones, argumentos propios que nos justificamos muchas veces en las cosas que hemos hecho o que estamos haciendo, o nuestras actitudes, nuestra forma de ser, o nuestro tipo de relacionarnos con otras personas. Yo te ruego que nos ayudes y derribes todos esos argumentos, que hagas lo que sea necesario, Padre, lo que sea necesario para que tu propósito se cumpla en nosotros. No hablo de predicar, no hablo de establecer iglesias, no hablo de un ministerio, aunque quizás sea parte de, sino hablo del propósito de que tu plenitud esté en nosotros. Nada sacamos con hacer un montón de cosas externas, Señor, si tu plenitud no está en nosotros primero. Llénanos de tu plenitud, sánanos,
de la amargura, de la angustia, de las enfermedades físicas, de las enfermedades del alma, de las enfermedades del enojo, de la enfermedad de la arrogancia, de la enfermedad de la soberbia, de la enfermedad de la intolerancia, de la enfermedad del alma, de la indiferencia a las cosas que pasan a nuestro alrededor y no analizarlas, las cosas que nos pasan, no tener esa capacidad de examinar las cosas que nos pasan en nuestra vida para ver dónde está tu mano obrando o dónde tu mano quiere obrar en nuestras vidas. Derriba esos argumentos, Señor, que nos impiden, que nos limitan, Señor. No queremos llegar, Señor, a tu presencia y a tu reino, Señor Jesús, no habiendo multiplicado el talento, la influencia que nos has dado. Ayúdanos para correr, si es necesario, correr a restaurar nuestras relaciones con nuestros prójimos más cercanos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, a correr, a ponernos a cuentas para las cosas que para ti son más importantes. Te ruego, Señor, que nos ayudes a conocer la plenitud de tu amor. Espíritu Santo, fortalece nuestro hombre interior para que por medio de la fe Jesucristo sea Señor de nuestra alma, de nuestro cuerpo, para que eso nos lleve a conocer el eminente conocimiento que excede todo conocimiento del amor de Cristo. Podamos conocer que tu misericordia es segura. Podamos conocer de una forma experimental que tu amor es eterno, que tu amor es invariable. Muchas veces sabemos en nuestro intelecto, Señor, lo mucho que nos amas, pero no vivimos como amados del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero, del único Dios, del único que es fiel de una manera verdadera. No vivimos conforme a ese amor que nos das. Abre nuestro entendimiento, quita las fortalezas para que podamos recibir la plenitud de Dios. Obra sanidad en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dios los bendiga mucho. Un saludo a los que se conectaron por Facebook. Por ahí vi un mensaje de mi papá. Un abrazo, papá, un abrazo grande. Que Dios lo bendiga mucho y que lo ayude en todo lo que está haciendo allá. Que Dios lo fortalezca y que Dios lo pueda levantar. Un abrazo, Dios lo bendiga mucho. Gracias, hermanos. Me voy a desconectar de Facebook por si alguno de ustedes también está viendo por ahí, pero voy a seguir conectado en Zoom. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Para que podamos terminar, vamos a adorar al Señor y presentar nuestra gratitud por lo que Él va haciendo en nuestras vidas. Hermana Fernanda, ¿puedes poner la alabanza final? Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles, estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre
Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano, por todo. Hermanos, por todo. Por la alabanza y por poder juntarnos para darle gloria al Señor y también recibir su palabra. Así que hemos terminado. Amén.